Buenos días. Este tema es de la clase de español. Este tema es un tema sencillo y se llama signos de interrogación y admiración. Miren, signos de interrogación y admiración. Vamos a leer acá donde dice signos de interrogación. Observe que los hice con marcador rojo para que sepan cuáles son. Fíjense bien cómo es. El primero lleva el puntito arriba y el otro lleva el puntito abajo. Ahora vamos a leer cómo dice ahí. Signos de interrogación los usamos para hacer preguntas u oraciones interrogativas. Ejemplos. Voy a repetir. Signos de interrogación, ahí están, los usamos para hacer preguntas u oraciones interrogativas. O sea que cuando hacemos preguntas, esas preguntas son oraciones interrogativas. Es lo mismo. Y escribí U porque no puedo decir o oraciones, porque no se escucha bien. Entonces, cuando tenemos en un caso como esto, como este de U oraciones, no le vamos a escribir la O, no pueden ir dos O seguidas ahí. Bueno, miren los ejemplos. ¿Cómo te llamas? Fíjense, esa es una oración interrogativa o una pregunta. Y la pronunciación cambia, que se note que es una pregunta. ¿Cómo te llamas? Miren que la palabra cómo lleva tilde. Por eso cuando yo les escribo cuestionario, siempre les digo, faltan los signos de interrogación y les coloco la tilde. Porque cuando yo hago preguntas u oraciones interrogativas, esas son las palabras que yo utilizo. ¿Cómo te llamas? Y van en medio de estos signos de interrogación. Miren que al principio de la pregunta el puntito va arriba y al final de la pregunta el puntito va abajo. Otra pregunta, miren, ¿cuál es tu dirección? Tercer pregunta, ¿qué te pasa? Siguiente pregunta, ¿dónde estás? Siguiente pregunta, ¿por qué lloras? Y la última, ¿quiénes son ellos? Entonces, ¿qué son signos de interrogación? Son los que usamos para hacer preguntas u oraciones interrogativas. Esas son oraciones. Todas estas que están acá son oraciones, pero son preguntas también. Y tengan claro que cuando hacemos preguntas, tienen que ir en medio de signos de interrogación. Y tienen que ir con esas palabras. O sea, ¿qué palabras usamos para hacer oraciones interrogativas o preguntas? Las palabras cómo, cuál, qué, dónde, por qué, quiénes. Esas son algunas palabras que usamos para hacer preguntas. Las voy a señalar. Cómo, cuáles, qué, dónde, por qué y quiénes. Y si se fijan, todas esas llevan tilde. Esa es otra regla de las oraciones interrogativas o de las preguntas, que tienen que llevar esas palabras tilde. Entonces es algo que no tienen que olvidar. Entonces, las oraciones interrogativas, los signos de interrogación son las que nos sirven para hacer oraciones interrogativas o preguntas. Ahí ya les expliqué cómo se hacen las preguntas, qué signos lleva. Ahora vamos a los signos de admiración o exclamación. Ahí están, miren. Es un palito y un puntito parecido a la I, ¿verdad? Cuando abrimos, antes de escribir la oración, el puntito va arriba como la I. Y cuando cerramos la oración, cuando terminamos la oración, el puntito va abajo. Dice, sirven para expresar sentimientos y emociones en una oración. O sea,
que esas oraciones, los signos de exclamación, por lo general van en oraciones donde nosotros expresamos sentimientos. Pueden ser sentimientos de tristeza, o de alegría, o de preocupación, o de emoción, o de angustia. Esos son los sentimientos que podemos expresar en una oración. Fíjense la primera. La primera oración es una oración exclamativa, ¿verdad? Y estos son signos de admiración que va al principio con un puntito abajo. Y al final de la oración, un puntito un puntito arriba y un puntito abajo. Miren la oración que dice ahí: me encantó ir al mar. En esa oración, háganse la idea que ustedes fueron a pasear, fueron a un paseo y les digo yo, bueno, ustedes vienen de pasear, háganme una oración exclamativa donde utilicen signos de admiración, que la oración tenga relación con el viaje que hicieron. Entonces ustedes van a decir, me encantó ir al mar, porque vamos a suponer que fueron al mar. En la segunda oración, imagínense que tienen hambre, les digo yo, tienen hambre, háganme una oración exclamativa utilizando signos de admiración donde tienen mucha hambre. Entonces van a escribir ustedes, me voy a imaginar que tengo hambre y que ya vamos a ir a comer. Y van a escribir, ojalá comamos pollo frito. Miren que, aquí ya no va como signo de pregunta, sino como de deseo, como de emoción. Imagínense ahora que van para un examen y que ya salieron de ese examen. Y al salir dicen esta oración, me fue excelente en español. Miren qué emoción, ¿eh? Me fue excelente en español. Esa es una oración exclamativa donde expresa alegría o emoción. La otra oración, imagínense que no vieron un programa favorito, ¿va? Que no vieron su programa, entonces van a estar como medio tristones. Dice, no pude ver mi serie favorita. Eso es como de tristeza. Ahora miren la última, imagínense que van de viaje también. Pueden escribir esta oración, espero te vaya bien. Esas son las oraciones exclamativas, oraciones admirativas, donde utilizamos signos de admiración al principio y al final de la oración. Y eso es todo el tema de esta clase, ¿verdad? Signos de interrogación, que son estos, que nos sirven para hacer preguntas, y los signos de admiración, que nos sirven para hacer oraciones exclamativas o admirativas. Bueno, luego les mando los ejercicios de este tema.